Bien, entonces, para el mejor estudio del leño o xilema, nosotros debemos, al momento de estudiar las características macroscópicas de ese xilema, podemos orientar el leño de tres maneras, efectuando un corte. Supongamos que este es el eje principal del árbol. Nosotros podemos efectuar tres cortes. Un primer corte perpendicular al eje principal del árbol y vamos a obtener una sección llamada sección transversal o cara transversal. En esa sección o cara transversal se van a observar tanto en coníferas como en latifoliadas, en aquellas fundamentalmente latifoliadas que tienen contraste y en muchas coníferas de clima templado, se van a observar los anillos de crecimiento. Es decir, que si nosotros efectuamos un corte perpendicular al eje principal del árbol, obtenemos una sección o cara, llamada sección o cara transversal, donde los elementos macroscópicos que se pueden visualizar en un gran número de especies, tanto coníferas como latifoliadas, son los anillos de crecimiento. Pero podemos efectuar dos cortes más, que ya no son perpendiculares o perpendicular al eje principal del árbol, sino que lo son paralelos al eje principal del árbol. Si el corte que efectuamos paralelo al eje principal del árbol lo hacemos siguiendo un radio, en este caso viene a ser el diámetro del árbol, lo cortamos por la mitad, serían dos radios que conforman ese diámetro. Si hacemos, les decía, un corte paralelo a un radio o siguiendo la dirección del radio, vamos a obtener una cara denominada cara o sección longitudinal, y precisamente porque se ha efectuado ese corte paralelo al eje principal del árbol siguiendo un radio, se va a llamar cara o sección longitudinal radial. En esa cara o sección longitudinal radial vamos a encontrar elementos típicos que conforman un diseño en el momento de que se obtienen tablas en ese sentido o que se estudia el leño en ese sentido, que es característico de ese corte longitudinal radial. Pero también podemos efectuar otro corte, también longitudinal, pero en vez de seguir la dirección de un radio, podemos efectuar un corte longitudinal, pero que pase tangente a un anillo de crecimiento, en un punto tangente a un anillo de crecimiento. En ese caso, obtenemos un corte o sección también longitudinal, pero como es tangente a un anillo de crecimiento, se denomina, como es tangente a un anillo de crecimiento, se denomina corte o sección longitudinal tangencial. Ahora vamos a ver, en el caso que tengamos que estudiar o analizar tablas que han surgido a ambos cortes, fundamentalmente al corte longitudinal radial o tangencial, nosotros podemos reconocerlas según sean coníferas o latifoliadas y según sean latifoliadas que tengan contraste, cuáles son los dibujos o diseños, o también llamados veteados comercialmente, que distinguen las secciones efectuadas a esos cortes. Por ejemplo, acá tienen una sección de tablas
que han sido obtenidas al corte longitudinal, ya sea tangencial o radial. En el caso de tablas que han surgido al corte longitudinal tangencial, es decir, aquel corte que era paralelo al eje principal del árbol, pero tangente a un anillo, se observan un diseño o veteado, en este caso estamos hablando de pinoteas, como en este dibujo que se presenta aquí. Ven que aparecen como arcos superpuestos. Bueno, este diseño, surgido al corte longitudinal tangencial, presenta en coníferas, es muy visible, también en algunas latifoliadas, se puede observar nítidamente, presenta un veteado característico que se llama veteado en arcos superpuestos, o también comúnmente se lo conoce como veteado floreado. Por otro lado, si la tabla surge al corte longitudinal, es decir, paralelo al eje principal del árbol, pero de forma radial, es decir, que sigue un radio o es paralelo a un radio, se obtienen este tipo de veteados o diseños donde aparecen como franjas de forma paralela y se denomina precisamente corte, veteado en franjas paralelas. Y como les dije anteriormente, surge al corte longitudinal radial. Existen otros cortes y existen otros veteados, siempre al corte longitudinal radial, como en este último caso, que son más difíciles de visualizar y que se dan preferentemente en maderas de alta calidad, como puede ser el roble y alguna otra latifoliada de alta calidad, que se denominan veteado jaspeado, en el caso de que ya aquí no aparece tan nítidamente, en el caso del jaspeado no aparece tan nítidamente como en este caso las franjas paralelas, sino aparecen los radios medulares bien marcados, y eso tiene un diseño muy vistoso y una cotización en el mercado muy elevada. Y es el típico caso del roble del Lavogny. Y después existen otras maderas como el Viraró, Pterogyne nitens, que es una especie nativa nuestra, que también al corte longitudinal radial manifiesta un veteado muy particular, que se denomina veteado jaspeado, y en vez de tener las franjas paralelas, tiene algunas franjas que son paralelas, pero otras son inclinadas en una sección posterior vuelven a ser paralelas y en la otra sección vuelven a ser inclinadas. Entonces esa combinación de elementos de conducción que se presentan de forma paralela y también de forma oblicua le da un diseño muy vistoso, con una cotización importante de valor en el mercado, y se denomina veteado jaspeado. Pero también surgen al igual, veteado acaobado, al igual que el veteado jaspeado que mencioné anteriormente y el de franjas paralelas, son los tres diseños o veteados que surgen al corte longitudinal radial.